La Universidad de la Cuenca del Plata presenta la charla Ley Micaela. La misma está a cargo del docente de la Cátedra de Derecho Penal General y juez de instrucción y correccional, especialista Martín José Vega, graduado de la Universidad de la Cuenca del Plata, y el docente de la Cátedra de Derecho Penal en curso, Alfredo Manuel Aguirre, e invitada especial de la universidad, la asesora de menores e incapaces de nuestra ciudad, especialista María del Carmen Tromboto Gramoy. Ley Micaela, en esta 9ª edición de la Feria del Libro de Curuzú-Cuatiá. Adelante, los escuchamos. Bueno, saludos a la audiencia, a los que nos están escuchando. Como primera medida quiero agradecer a la Universidad de la Cuenca del Plata la invitación a formar parte de este panel y también a la Municipalidad de Curuzú-Cuatiá para participar en esta 9ª Feria del Libro Internacional que se realiza este año de manera virtual por lo que todos conocemos de la pandemia. Y en este caso nos convoca la Ley Micaela, o el proceso al cual sirvió de base y está sirviendo de base la Ley Micaela. La Ley Micaela, como otras leyes, también tienen un nombre propio. Se llama Micaela. Esto se debe a que Micaela era una chica de 21 años que nacía en Concepción del Uruguay, pero que se encontraba estudiando en Gualeguay, y era militante del colectivo Ni Una Menos, con activa participación en esa organización, y también era militante del movimiento Evita de esa ciudad entrerriana. Micaela era estudiante de educación física, estaba cursando su carrera, tenía todas las ilusiones y todos los proyectos que una joven de esa edad puede tener. También tenía un novio que se encontraba en su ciudad natal, Concepción del Uruguay, y todo se desarrollaba con normalidad en su vida hasta que un día, el 1 de abril de 2017, decidió irse a un boliche de esa ciudad entrerriana y estuvo en el lugar compartiendo y disfrutando de una noche de boliche de juventud como cualquier otra chica o chico de su edad. A las 5:30 de la mañana Micaela sale del boliche, se va caminando. El último mensaje que se conoce de ella, que se conoce del tema, le fue enviado justamente a quien mencionaba antes, a su novio que se encontraba en su ciudad natal, y a partir de allí desaparece. Esto causó, por supuesto, la desaparición de esta joven, dejó a toda la comunidad exaltada, con bronca, con rabia, con ansias de que se la encuentre viva, con distintas manifestaciones que realizaron en esa ciudad distintas organizaciones sociales, entre ellas las que ella militaba, y también esta búsqueda, pedido desgarrado de la familia, de su papá, de su mamá y de todas las personas que lo conocían, se hicieron escuchar en distintos lugares del país, en las principales ciudades, con concentraciones multitudinarias. La investigación de la policía a través de unas cámaras de seguridad que existían de casas de familia y de algunos comercios de
de esta localidad entrerriana de Gualeguay permitieron en primera instancia acercarse a un automóvil viejo, un Renault 18 Break familiar de muchos años de antigüedad, ya que este modelo de esa marca ya no se fabrica en el país desde hace muchos años. Y a través de la localización de la actitud sospechosa y de la circulación en lugares cercanos al lugar donde había desaparecido Micaela, se logró llegar a un sospechoso. El sospechoso se llama Sebastián Wagner y más adelante ya vamos a extendernos sobre el sospechoso. La policía con esos datos, la policía de Entre Ríos y con la colaboración de distintas fuerzas también, entre ellas la policía de la provincia de Buenos Aires, lograron pocos días después aprender en la localidad bonaerense de Moreno a Sebastián Wagner. Después de que se lo aprende, se lo detiene a Sebastián Wagner, también ya habían sido detenidos como sospechosos otra persona, otro imputado de apellido Pavón y también una persona de apellido Otero. Estas personas ya habían sido detenidas por el hecho de que se consideraban que habían ayudado a escapar o a eludir la acción de la justicia a Sebastián Wagner, el principal sospechoso del crimen, de la desaparición hasta ese momento de Micaela. Al otro día de la detención de Sebastián Wagner en la provincia de Buenos Aires, es decir, el 8 de abril de 2017, se encuentra a 2,5 kilómetros de la Ruta Nacional número 12, se encuentra el cuerpo semienterrado en avanzado estado de descomposición y según las pericias dirían después con signo de haber sido abusada sexualmente, ahorcada y degollada. Este hallazgo confirmó la peor sospecha o el peor de los escenarios que se podían esperar tanto para la familia como para la pequeña comunidad de Gualeguay y para todo el país entero y para todo el movimiento feminista, sobre todo de la Argentina y de distintos lugares del mundo que se vieron consternados con este desenlace fatal de Micaela. La cuestión por la cual, una de las cuestiones principales por las cuales la ley lleva su nombre es porque Sebastián Wagner, y ahí sí vuelvo sobre el nombre del principal sospechoso, era una persona que estaba gozando del beneficio de la libertad condicional a pesar de otorgado por un juez de apellido Rossi, un juez de ejecución penal de la provincia de Entre Ríos de apellido Rossi, que le otorgó este beneficio de libertad condicional más allá de tener esta persona, este imputado, un dictamen desfavorable del servicio de psicología, del servicio penitenciario de la provincia de Entre Ríos. Esto llevó posteriormente a que sea denunciado este juez de ejecución penal de la provincia de Entre Ríos y sea llevado a un jury de enjuiciamiento del cual salió absuelto y siguió ejerciendo sus funciones como magistrado. Esta condición, esta situación que hace muy especial, que hizo y hace muy especial el caso de Micaela, es el que el movimiento feminista, Ni Una Menos, y todos los otros movimientos que luchan por los derechos de la mujer y por la no discriminación y el cese de la violencia contra las mujeres, tomaran el caso de Micaela como una bandera, como un estandarte, como un emblema, dado que al dolor tremendo que ya significa el encontrar una joven de esa edad, una vida truncada a los 21 años, con todos los proyectos y con todas las ansias de vivir y
no solo de vivir su vida propia, sino también de defender los derechos de sus congéneres, como era el caso de Micaela, que como les dije, militaba en movimientos sociales y también en el movimiento Ni Una Menos, que brega por la desaparición de la violencia machista en nuestro país, es que el condimento que se le aduna, que se le suma, que se le adhiere, es que es considerado por todo el movimiento feminista de la Argentina como un crimen inevitable. Porque de haber el juez Rossi hecho caso o haber seguido el sentido de la recomendación del servicio de los peritos psicólogos del servicio penitenciario de la provincia de Entre Ríos, que manifestaron por escrito y en un dictamen válido y concluyente que no estaban dadas las condiciones para otorgar este beneficio de libertad condicional y una salida anticipada de la cárcel a esta persona, Sebastián Wagner no se habría encontrado ese día en las calles y por lo tanto no hubiera sido cometido este tremendo crimen de Micaela García, que sirve como decía al comienzo, sirve como para nominar esta ley. Esta ley nacional tiene como objetivo, después ya se van a explayar quienes me siguen en el panel, tiene como objetivo educar, primero sensibilizar y después formar y educar a todos los integrantes de los tres poderes del Estado, es decir, a los integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la Nación, y también han adherido todas las provincias y más de 500 municipios. Es decir, todos los poderes en los tres niveles que existen en nuestro país, dada la configuración constitucional de nuestro país en un Estado federal que tiene dos niveles de gobierno, un gobierno provincial de provincias autónomas y un gobierno federal. Todos los funcionarios que formen parte de estos poderes del Estado van a tener que recibir orientación o van a tener que recibir educación en la problemática de género. La problemática de género es o la educación en género es la que tiende a erradicar, a prevenir, a sancionar y a evitar la violencia contra las mujeres. Esta violencia contra las mujeres viene dada por lo que se denomina un sistema patriarcal que tiene miles de años de existencia en la humanidad y por lo tanto también dentro de nuestro medio, y que postula la superioridad del varón sobre la mujer. Esto se ve reflejado en muchísimas cuestiones, en muchísimas cosas en la vida cotidiana y también en el actuar del Estado frente a los ciudadanos. Es por eso que esta ley pretende, como les decía, concientizar y también a su vez educar a todos los que forman parte del plantel de los tres poderes del Estado en esta cuestión de género, para que la atención del Estado en todos sus niveles y en todos sus poderes se vaya adecuando a lo que debe ser el respeto a la igualdad de género, a la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres y también entre el movimiento LGBTI+, que por supuesto deben ser respetados en su elección, en su particularidad. También cabe recordar que lamentablemente nuestra ciudad de Curuzú-Cuatiá ha sido tristemente célebre y tristemente ha sido recordado un caso tremendo que ocurrió en nuestro medio, porque en el día que se hizo la primera marcha de Ni Una Menos, donde estuvo Micaela García militando, en nuestra ciudad ha ocurrido un femicidio a los 5 minutos de comenzada la marcha, donde ha fallecido una mujer y también posteriormente a esto el autor con heridas graves que se autoinfligió, a las pocas horas perdió la vida, pero tuvo repercusión y relevancia nacional, lamentablemente un hecho tremendo ocurrido en nuestra ciudad. Esto en cuanto a la militancia en el movimiento Ni Una Menos. También como adorno, como nota de color, Micaela García militó en el movimiento Evita. Eva Perón es
más allá de las cuestiones partidarias, de las cuestiones políticas, ya un emblema de la lucha de las mujeres por sus derechos, no solo en nuestro país, sino en toda Iberoamérica y también en distintas partes del mundo. Eva Perón fue un estandarte de la lucha por los derechos de las mujeres y que se vio plasmado en el año 1952 por la recepción del voto femenino en nuestro país, donde fue un hito fundamental como conquista, como corolario de la lucha que realizó Eva Perón durante toda su vida y su carrera política. También nos hace recordar a Eva Perón, y también en este caso relacionado con Micaela, el hecho de que Eva Perón decía: ustedes llevarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. En este caso, el nombre de Micaela es el que inclusive lleva ese nombre a uno de los videos aprobados oficialmente por la Cámara de Diputados, Micaela como bandera, en el sentido en que, como comencé diciendo, Micaela García es la bandera, el estandarte, el emblema con el cual el movimiento feminista quiere concientizar, educar y de esta manera combatir la violencia machista. En este caso todavía no se puede decir que existe una victoria, si bien es una victoria parcial. La sanción de esta ley y la implementación en distintos lugares del país es un hito fundamental en esa lucha, y seguramente la lucha por los derechos de las mujeres en este país va a continuar, pero el nombre de Micaela siempre va a estar presente como un hito fundamental que, más allá del desgraciado homicidio o femicidio del cual fue víctima, seguramente va a servir para concientizar y formar a todos los que formamos parte de todos los poderes del Estado en los distintos niveles dentro de nuestro país. Como bien decía el doctor Vega, la ley Micaela se enmarca dentro de un proceso, ¿sí? Un proceso ya histórico para llevar adelante los parámetros constitucionales del año 94 establecidos como función del Congreso, principalmente la de promover la igualdad real de oportunidades de grupos vulnerables, entre ellos principalmente las mujeres, por los ataques históricos a los que se han visto. Esto que decía él también de esta violencia simbólica, de entender a la mujer como aquel género más débil, de entender a la mujer como aquel género que necesitaba mayor protección, pero que a la vez era el más atacado. La ley Micaela, el caso Micaela, puso de manifiesto todas las limitaciones que tenía el sistema ya avanzados en este proceso. Se entendía de que estábamos asumidos por lo pronto, desde el punto de vista de los funcionarios, habíamos asumido la perspectiva de género y habíamos asumido esta lucha contra los pensamientos históricos de disminución, de exclusión del género femenino. Pero este caso, en pleno siglo XXI, demostró claramente que el sistema no estaba funcionando, que el sistema, si bien en lo formal, después de muchas convenciones internacionales, muchas leyes dictadas a nivel nacional, a nivel provincial, mucha normativa, los funcionarios no estaban entendiendo y no venían entendiendo o internalizando la perspectiva de género. Por eso la ley establece la capacitación obligatoria de los tres poderes, como bien decía el doctor Vega, de los tres poderes del Estado en perspectiva de género. Y un control, primero un establecimiento obligatorio, después un control sobre ese proceso de implementación o de educación de todos los funcionarios. Porque justamente el Estado que debe responder primero, o tratar de responder primero, dar respuesta a esta problemática, porque es quien tiene las herramientas para poder llevar adelante toda la normativa que ya está dictada. Para llevar adelante o seguir llevando adelante este proceso que es, ¿no?, el de establecer una perspectiva de género a nivel social. Acá él describió que el juez del caso, en este caso sería el Poder Judicial, no entendió, no dio una respuesta en su momento
para poder prevenir un caso posterior. Y así muchísimos casos. Entonces, el movimiento feminista asumió y trató de que así lo haga también el legislador, la realidad, la lectura de la realidad, una realidad que era adversa a toda la normativa que ya venía dictada, ya sea a nivel internacional con la CEDAW, la convención que trata sobre todo los temas de eliminación y maltrato contra la mujer, las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a justicia de grupos vulnerables, entre los cuales cuentas a las mujeres, más aún en nuestra sociedad argentina, en nuestra sociedad latinoamericana. Asimismo, con la ley que incorpora a nuestro derecho positivo, ¿sí?, la violencia de género como un elemento a tener en cuenta en todo el desarrollo de la actividad estatal. ¿Sí? La ley 26485 de eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, que ha tenido en el último tiempo una reforma, también ha agregado el acoso callejero, muy importante, porque seguramente en el caso de Micaela habrá iniciado con un acoso, habrá iniciado con una seguidilla que luego terminó de la peor manera. Entonces, la ley Micaela se enmarca dentro de un proceso, pero un proceso que, si bien en lo formal venía siendo muy positivo en cuanto al dictado de leyes, puso de manifiesto el caso, para luego dar lugar a la ley, de que toda esta cuestión formal no estaba siendo internalizada principalmente por los funcionarios estatales. Por eso se hizo necesario el dictado de esta normativa. Esto que dijo el doctor Vega también, de que todos los distritos provinciales se han sumado a la normativa nacional, dando lugar así a la capacitación a todos los funcionarios, y más de 500 municipios, ¿sí?, que han sumado también su compromiso para poder llevar adelante esta capacitación obligatoria de todos los funcionarios. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta que la ley Micaela trata, al menos ya con las consecuencias, con el diario del lunes, digamos, de prevenir que no vuelvan a suceder estos casos, donde el Estado no le dio una respuesta por falta de asunción de las cuestiones formales que la normativa ya establece, como es la perspectiva de género, como es la eliminación de todos los tipos de violencia contra la mujer, entre los cuales se cuenta la violencia institucional. Bueno, yo me voy a dedicar a explicar lo que establece la ley 27.499, la ley Micaela, y cuáles son sus lineamientos. Esta ley, como ya adelantaron los que hablaron antes que yo, tiene varios propuestas. Tiene una base de contenido teórico y tiene lineamientos pedagógicos. Dentro de los contenidos teóricos se anotan los instrumentos jurídicos internacionales a los que ratificó y están incorporados a nuestra Constitución nuestro país. También, todas las leyes. Y especifica un repaso que deben hacer todos los funcionarios, como decían el doctor Vega y el doctor Aguirre, que deben hacer la gente encargada de dirigir los destinos del pueblo, o sea, los funcionarios que se encuentran a cargo de los tres poderes, y también toda la gente que dependa de ellos, porque no es solo una capacitación para funcionarios, sino para toda la gente que trabaja en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que deben conocer los instrumentos en los que están ratificadas nuestras convenciones internacionales y leyes nacionales y provinciales. Debo aclarar que la convención está incorporada a la Constitución Nacional. Después se han dictado leyes contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y contra la violencia familiar, y nuestra provincia ha adherido a todas esas normas.
ahora debemos llevar a la práctica la toma de conciencia. No solo lo escrito está muy bien proyectado y muy bien pensado, pero tenemos que internalizar, dar a conocer y poner en funcionamiento. Y eso debe partir de la gente que se encuentra encargada de manejar las instituciones gubernamentales. Por eso le decía que la ley, Micaela, tiene varios contenidos, sobre todo la toma de conciencia de lo que es todo lo que tiene que ver con respecto al género, a la diversidad, a la discriminación y a las desigualdades que sufren las mujeres, pero debe hacerse una capacitación integral. Luego de ratificada la ley, nuestra provincia ratificó esta ley en marzo de este año, fue una de las últimas provincias, justo nos tocó el tema de la pandemia, por eso se paró la puesta en marcha de la ley, pero asume el compromiso de capacitar a todos los funcionarios de los tres poderes. Esto se debe hacer dentro de un plazo específico establecido. Determina también la ley que va a existir un organismo encargado de controlar la capacitación y que todas las personas cumplan, porque es una capacitación obligatoria. El no cumplimiento o el no cumplimiento de la capacitación puede llevar a una falta grave como empleado o como funcionario, y esto puede llegar hasta ser publicado de los funcionarios que no quieran realizar esta capacitación. También la capacitación establece lineamientos pedagógicos que deben realizarse. Con esto quiero decir que no solo hay que estudiar las leyes, sino que hay que estudiar la manera en que uno piensa a la sociedad. Esta ley, Micaela, y los que propusieron la ley, que eran la gente que conocía los intereses que tenía esta joven, sintieron importante que se cambie la perspectiva con la que son analizadas en las instituciones las formas de tratar a las mujeres. Por esto es que se establece específicamente a partir de este año y del Ministerio de las Mujeres, del Género y la Diversidad, un protocolo de cómo hay que abordar el tratamiento y la capacitación la capacitación de esta ley debe hacerse a través, en principio, de grupos reducidos pertenecientes a las instituciones que van a dictar el curso, y hacer un análisis profundo y no dictar un curso en donde haya un expositor y las otras personas adhieran a lo que dice el que expone, sino que hay que establecer un diálogo y repensar de manera en que es tratada la mujer dentro de la institución, repensarse, entrar a analizar cómo y a ver cómo nosotros actuamos regidos por las leyes del patriarcado, que creemos, ¿no?, pero están fuertemente arraigadas en nuestra sociedad. Por eso es que nos sugieren, para realizar la capacitación de la ley Micaela, que se analicen y se tomen en cuenta distintos conceptos teóricos desde una pedagogía feminista, o sea, un cambio de perspectiva
y un análisis grupal de cómo se tratan dentro de las instituciones a las mujeres, de analizar las conductas que tiene cada organismo y adecuar, bajar las convenciones, las leyes, los tratados a la realidad y tomar conciencia de cuáles son nuestras actitudes cotidianas dentro de del trato hacia la mujer, ver, analizar específicamente y tratar de hacer un autoexamen de cómo va a ser, cómo podemos modificar el tratamiento hacia las mujeres, analizando desde las prácticas arraigadas que se encuentran dentro de cada institución. Por eso es que hay que analizar conceptos de perspectiva de género que muchas veces los funcionarios judiciales, yo soy asesora de menores, por eso lo digo, tenemos un conocimiento de las convenciones, de los tratados y de las leyes, pero del tratamiento de conceptos nuevos que se van analizando, tenemos que ir a rever, reestudiar y capacitar, capacitarnos nosotros y capacitar a la gente que atiende o que trabaja con nosotros para que hagan un tratamiento menos discriminatorio o en lo posible que no haya discriminación hacia las personas vulnerables. En su mayoría se entiende que las más vulnerables siempre han sido las mujeres, los niños y el colectivo LGTBI+. Eso hay que, desde los lugares de mayor trascendencia o los lugares jerárquicos, hay que hacer una revisión de las prácticas, de las conductas, de todo lo que nosotros tenemos incorporado inconscientemente y por ahí no lo advertimos. En principio, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, sin advertirlo y desde el lenguaje, manifestamos nuestro arraigado sentimiento heteronormativo o androcéntrico, y es muy importante que empecemos a rever y analizar y a tomar en cuenta todas las actitudes que tenemos para enmarcarnos en un proceso de evolución hacia la no discriminación. Es muy importante que realicemos esto de manera conjunta y grupal dentro de las instituciones y que vayamos tendiendo hacia una sociedad sin discriminación de las diversidades. Todo el proyecto de la ley Micaela lleva un análisis de las formas de cómo va a ser expuesto y llevado a cabo y en una evaluación de cómo fue aprendido por la gente que se sumó. Yo creo que no va a alcanzar con esta capacitación obligatoria para que se produzca el cambio necesario en la sociedad. Debiera realizarse varias capacitaciones para que esto entre en nuestra sociedad, en la sociedad toda. Si bien la gente que trabaja en cuestiones legales puede tener mayor facilidad a acceder a cursos y capacitaciones y estar abiertos a realizar investigaciones sobre el tema de discriminación, es importante que en todos los ámbitos se sumen a esta idea de repensar nuestra sociedad hacia
hacia un modelo más justo de aceptación de la diversidad y de igualdad entre, no digamos los géneros. Tenemos que advertir que no existe dos géneros, masculino y femenino. Tenemos que decir los géneros porque todas las personas deben ser incluidas en ello. Bueno, yo creo que este es un pantallazo general de lo que establece la ley Micaela. Nuestra provincia recién está empezando a dar los primeros pasos en esta capacitación. Nuestro municipio también se ha sumado a ella. El grave problema que tenemos es el de la pandemia, porque esta capacitación está proyectada para que se haga en grupo, que la gente pueda advertir cuáles son las cosas a las que le tiene más adversión, reticencia, y se pueda hablar de los temas que a algunas personas le producen incomodidades, para ir aprendiendo todos juntos a modificar actitudes. Muchas veces el desconocimiento es lo que causa mayores miedos. En este caso hay que tratar, hablarlo, explicarlo, ponerlo en práctica y en grupo tratar de aprender de nuevo, de construir conceptos que por ahí lo teníamos arraigados, pero no sabíamos cuál era su base. Me parece que la ley Micaela es una buena oportunidad que todos juntos repasemos y reveamos conceptos que tiendan a eliminar la discriminación o disminuirla lo más posible. Siempre podemos considerar que ha habido un gran avance en el tema de descubrir y poder decir y manifestar la violencia contra las mujeres. Unos años atrás esto ni se hablaba. Hoy en nuestra ciudad, yo que trabajo en el Poder Judicial lo puedo comprobar, hay muchas personas, muchas mujeres que se animan a denunciar la violencia, se animan a decirlo. Nos falta mucho camino para poder tratar de evitar la violencia. Pero esto debe ser una tarea de toda la sociedad en su conjunto, porque una cosa es denunciar la violencia y otra es erradicar la violencia y la discriminación hacia la mujer, porque hecha desde todos los ámbitos de la sociedad, debe ser hecha desde el judicial, entendiendo a las víctimas y llevando la ayuda que puedan la ayuda legal que se pueda ofrecer a las mismas, pero también desde los organismos de salud mental que puedan establecer un seguimiento adecuado a las víctimas de violencia física, psicológica, y también deben sumarse todas las instituciones que hacen a la vida. Por ejemplo, las escuelas que deben preparar a los niños, y todas las instituciones de recursos humanos que hagan un trabajo en conjunto en la sociedad para poder eliminar las discriminaciones, la violencia, y sobre todo se revea el concepto del patriarcado. Entiendo que la ley Micaela es una buena oportunidad para que toda la gente tome conciencia de la discriminación que existen hacia los grupos más vulnerables y empiecen a reformularse una sociedad más justa y menos discriminadora. Bueno, la verdad que más que interesante, ¿no? Sobre todo en esta actualidad que estamos atravesando.
Este espacio propuesto por la Universidad de la Cuenca del Plata sobre Ley Micaela, agradecemos la presencia de los especialistas que nos han acompañado y nos han explicado sobre esta temática tan necesaria para que cada uno de nosotros como ciudadanos tengamos acceso a este conocimiento. Muchísimas gracias.